Capítulo 3. Crónicas de la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Nuevas tentaciones y lucha interior que tuve que sostener para seguir escribiendo estas crónicas. Prueba que sufrí rechazando un casamiento que se me proponía. Saludable efecto que me causó la lectura del año cristiano. Sentimiento que me dio la consideración de no tener madre. Tomé por madre a la Santísima Virgen. Visión que tuve de esta soberana señora y efectos que causó en mi alma. Nuevas y extraordinarias gracias que me hizo nuestro Señor. Escrito lo que antecede, he tenido otra vez tentaciones terribles para no seguir escribiendo estas crónicas, poniéndome el demonio que esto no es para mujeres y menos para mí, que nada sé, y por mi rudeza e ignorancia y por no entender bien las cosas, le quitaría a Dios toda la gloria que por esta obra merece. Ha sido un año el tiempo que me he abstenido de escribir, y solo Dios sabe las tentaciones que he sufrido, tanto que ya estaba resuelta a no pensar más en esto, pareciéndome en realidad falta de humildad, como el de los cuernos me ponía. Pero estando en esta ciudad de Roma, 22 de mayo de 1891, y a fuerza de súplicas y ruegos, me decido otra vez a continuar con la ayuda y gracia del Espíritu Santo. Concluidas aquellas relaciones que he dicho, me quedé que ya no pensaba en casamientos, pero tampoco en ser monja. Estaba muy distraída. Me gustaba distraerme con mis amigas y componerme mucho y agradar a todos. Me solicitaban algunos jóvenes que me decían me convenían mucho, y aunque no tenían entrada en mi corazón, pues yo ya no amaba a nadie, me gustaba atraerlos para hacer alarde, más que para otra cosa. También tuve que sufrir en esto, porque como me veían tan aficionada a las cosas del mundo, y por otro lado rechazaba los casamientos, no sabían a qué atribuir cosa tan extraña. Ni yo misma me lo explicaba. En fin, en esta lucha tuve algunos años, creo hasta los 25, que ni vivía en Dios ni en nada, ni para nada, pero sí le ofendía mucho con mis distracciones y vanidades. Después de todo esto, tuve que sufrir otra prueba con la condesa de quien anteriormente he hablado, porque se empeñó en casarme con otro, y como yo me resistía y no le daba gusto, se volvió contra mí de una manera que no perdonaba medio de desprecio. Yo, con esta contradicción, estaba de tal manera que no sabía qué hacerme, y aunque los de casa no me obligaban, conocía que tenían gusto en que contentase a la condesa, y por otra parte, como ellos no conocían otro estado que el del matrimonio, les parecía un disparate el que yo dejase perder aquellas proposiciones y que me pasase la edad y me quedase para vestir santos, como ellos decían. En esta lucha tuve, creo, hasta los 25 años. Ni tenía vocación al casamiento, ni tampoco pensaba en ser monja, pues ni en mi pueblo había conventos, ni yo había visto a las monjas, ni nadie me hablaba de tal cosa. Con todos estos disgustos y desprecios que me hacían, estaba yo tan disgustada y triste que ya no encontraba gusto en nada, y para distraerme tenía algunos ratos de lectura. Pero como solo lo hacía por distracción, lo mismo me daba leer un libro que otro. No diré malo, que estos, gracias a Dios, nunca los leí, pero digo de cosas indiferentes. En aquel tiempo, un tío mío político que me quería mucho, sabiendo que yo estaba tan engreída en los libros, me dio el año cristiano, que fue todo mi remedio. Como ya desde niña me conmovía tanto las vidas de los santos, otra vez me volvieron a renacer los deseos de servir a Dios. Pero recuerdo que lo que más penetraba mi alma de dolor y devoción eran las reflexiones, consideraciones y meditaciones que contiene esa lectura, como todos lo sabemos. Qué lucha sentía con tal lectura y cómo me solicitaba la gracia.
que aunque yo no la resistía del todo, tampoco me entregaba, porque quería hacer compatible el Espíritu de Dios con el del mundo o con mi voluntad, que era lo mismo, cosa que no puede ser ni se puede avenir. En fin, Dios mío, vos sabéis lo que sufría. Por una parte deseaba mi espíritu complaceros, pero por otra mi carne lo resistía. Quería y temía, es decir, quería amaros, pero temía las dificultades que tendría para seguiros, y esto me estremecía y me hacía cerrar el libro y dejarlo para otro día. Pero al otro día me hacía más impresión, aunque recuerdo que temía más que amaba. Os quería servir por temor de las penas del infierno, pues bien veía que lo tenía merecido, y esto me hacía temblar. Así seguía yo con mi lectura y ya tan llamada al interior, que no encontraba gusto en nada, sino en estar sola y rezar y leer, pero todavía era más por temor que por amor de Dios las cosas que yo hacía. En este estado y luchando y resistiendo a la gracia, que no tenía duda me solicitaba, estuve un poco de tiempo sin gusto para nada, aunque yo lo disimulaba a todos y aún todavía alternaba a diversiones, paseos, etc. Pero ya no sentía gusto en aquellas cosas y buscaba pretextos para evadirme y no salir de casa para nada. Pero poco me valía, porque parece que el demonio los movía para que yo tuviese aquel tormento, porque no sabían mis amigas y en particular la condesa tener una reunión o fiesta, como le llamábamos, sin mí. Recuerdo que una noche había en el palacio de la condesa, que era donde generalmente nos reuníamos, una gran fiesta. Yo no pensaba asistir por temor a que me comprometiera de nuevo, pues sabía que había de ir aquel con quien ella quería casarme, como efectivamente fue. Mas la condesa, viendo que se hacía tarde y yo no comparecía, mandó a una persona amiga mía por mí, y con tal empeño que decía que no volvía a palacio sin mí, que la señora se lo había recomendado mucho. Yo quería excusarme con que no me encontraba bien y que me dolía la cabeza, pero poco me sirvieron mis pretextos, porque como mi padre quería y deseaba complacerla en todo, a la condesa, me mandó que fuese, o más bien él mismo me acompañó. Tenía una gran diversión de baile y juegos, y a ella habían comparecido todas mis amigas y también el ya referido, y como yo, aunque mala y distraída, no había bailado nunca por la misericordia de Dios, aprovechó la condesa la ocasión mientras las otras bailaban y me llamó a su gabinete para hablarme a solas y persuadirme a que debía tomar estado con aquel que ella tenía tanto empeño. No quedó promesa que no me hiciera, ofreciéndome que sería mi madre en todo y que sería yo muy feliz con aquel hombre, porque me quería mucho. Yo a todos sus halagos y promesas me resistía y excusaba, con que no tenía vocación a tal estado, pero como no me veía inclinada a otro, no lo creía. En fin, después de los halagos siguieron las amenazas y qué sé yo cuántas cosas me decía. El caso fue que salimos a la sala donde estaba la reunión, ella muy disgustada y yo más sofocada. Todas mis amigas debieron figurarse lo que habíamos hablado y el compromiso que yo había tenido y esperando que yo habría accedido, pues era persona que nadie sabía negarle nada, y todas las personas que estaban enteradas en esto, que eran todas las que componían la tertulia, me miraban y se reían como diciendo: pobre criatura que no ha tenido más remedio que hacer tal sacrificio para complacer a la que tan empeñada está en salir con lo que se ha propuesto. Porque según supe después, ella le había prometido a él que todo se lo arreglaría. Pero nuestro Señor, que velaba por mí, permitió librarme de aquel enredo y prepararme otro estado mucho más ventajoso que el que ella me ofrecía y prometía.
Como ésta quedó tan disgustada de mí por haberme negado del todo a su petición y deseo, y no le vi gusto en lo que tanto interés había tomado, me despreció mucho e hizo muchos desaires, cosa que yo no estaba acostumbrada, porque me atendía y obsequiaba mucho, y por lo mismo aquellos desprecios me dolían más. Parece que no viene al caso contar esta historia tan larga y tan fuera de propósito, pero tengo para mí que de esto provino lo que después diré. Cuando salimos de palacio, mis amigas se reían de lo que me había pasado con la condesa. Yo disimulaba el bochorno que tenía y las ganas de llorar, y más sentimiento me daba porque me parecía que si yo hubiese tenido a mi madre como la tenían ahí todas mis amigas, la condesa no se habría atrevido a mortificarme tanto. Con este sentimiento y llorando mucho, me acosté aquella noche pensando, como he dicho, que por no tener madre me había pasado aquello. Creo que nunca había pensado tanto en que era huérfana y echado de menos a mi madre como en aquella ocasión. Con ese sentimiento de no tener madre, me sentí movida a invocar a la del cielo y a pedirle me tomase por hija y que yo en adelante la tendría por mi verdadera madre. Pero esto lo decía solo por devoción y por la pena que sentía de no tener en la tierra a quien llamar madre. Así, llamando e invocando a la Santísima Virgen, me iba tranquilizando y alegrando un poco, y creo me dormí, aunque tampoco podría asegurarlo. Es decir, si estaba dormida, pero tampoco estaba despierta. Estando así, como digo, ni despierta ni dormida, a mi parecer, sino como el que está dormitando, vi a la Santísima Virgen con su rostro hermosísimo, majestuoso, apacible y grave. Su cabeza estaba rodeada de estrellas resplandecientes y bellas que formaban una hermosísima diadema. Tenía una toca blanca, parecida a la nuestra, solo que la tenía más pegada a la cara, las manos juntas sobre el pecho y rodeada de luz. El vestido y lo demás del cuerpo no me lo dejó ver. Nada me habló, y fueron poquísimos momentos los que tuve la dicha de contemplarla. Al menos eso me pareció a mí, porque yo no estaba para ver el tiempo que había pasado, pero ya sé por experiencia que estas visitas siempre son cortas. A mi parecer, no es más que un abrir y cerrar de ojos. En fin, mi intención al explicar todo esto no es para contar visiones, sino para decir los efectos que me dejó. Fuese o no visión verdadera, el caso es que a aquello le debo la mudanza de mi vida. Que si lo hizo el demonio fue cosa suya, como él me quiso hacer creer muchas veces. También entonces le debería a él parte de mi vocación, y donde pensaba ganar, perdió. Pero en fin, dejémosle rabiar entre tanto y no atribuyamos a él lo que no le pertenece, pues bien claro he visto no ser otra cosa sino de Dios, porque en 17 o 18 años que han transcurrido de esto, no he variado ni desistido un punto por la gran misericordia de Dios de lo que aquella noche prometí, que fue entregarme en cuerpo y alma con todas mis fuerzas, potencias y sentidos al servicio de mi buen Jesús y de su bendita Madre y mía. Al día siguiente de haberme sucedido esto, me desasí de todo, es decir, ya no me componía como antes, me dejé de modas y de todo, no salía a ninguna parte, y nuestro Señor me favoreció en que aquellos señores condes se ausentaron por entonces, y así ya no tenía yo tanto compromiso para salir y me estaba en casa, pero no me libré de mis amigas y demás que me conocían, porque al ver en mí aquella variación y cambio tan repentino y no sabiendo a qué atribuirlo, todos se creían que estaba loca o maniática, y así iban expresamente a burlarse de mí, que también debió ser para probarme y ver lo que yo hacía
en vista de tanta vejación. Las mismas amigas y personas conocidas cuando me visitaban, que ya lo hacían sin gusto y por verme tan rara, como ellos decían, lo primero que hacían al llegar y para saludarme era ponerse de rodillas y besarme la ropa, diciendo que era santa y otras muchas cosas que ahora no me acuerdo ni tampoco quiero acordarme, pues no hay para qué. Con decir que expresamente se reunían muchas personas para ir a burlarse de mí y mortificarme en todo lo que podían. Y el demonio les sugería que no era poco, está dicho todo. Y como encontraban calor en mi familia, porque ellos también deseaban disuadirme de una cosa extraña que venían en mí, y se alegraban de todo aquello, la burla era mayor. Bien sabían los de casa que no había tal locura, que esto solo podían decirlo los extraños, pero no los que me trataban de cerca, pues bien veían que yo no desbarraba en nada. Antes, por el contrario, creo que cumplía mejor con mis obligaciones porque llevaba todo el cargo de la casa. Ya, en cierto modo, tenían razón en decir todo aquello por la mudanza tan repentina y que también fue muy exagerada en todo para los tiempos como están. Y yo tuve la culpa de todo lo que ellos ofendieron a Dios, porque debía hacerlo con más disimulado. Pero como yo no tenía experiencia de esas cosas, hacía lo que sentía. Al otro día, como iba diciendo, me vestí de un traje negro y me peiné como las viejas. Hice propósito de vestir pobremente y ni aun para la iglesia llevar velo o mantilla, que las tenía muy buenas y me había gustado mucho lucirlas, y por eso no quise que cayesen más en mi cabeza, sino llevar siempre pañuelo, lo cual era una ridiculez, aunque desde entonces yo siempre procuraba ir a misa temprano y no a la última, que solo se van a lucir los trapos, y mucho que había faltado en esto, y bastante me duele todavía. Pues como vestía yo así, y antes me habían gustado presumir, todos se burlaban y con razón. A mí no me gustaba, pero lo disimulaba y sabía alternar con aquello que yo quería hacerles ver, lo tomaba por broma, aunque bien sabía que me lo decían muy de veras. Cuando me decían santa, les contestaba que qué milagro quería que les hiciera, y cuando hacían demostración de cortarme un pedazo de vestido, les decía, yo muy tranquila exteriormente, que lo guardasen para reliquias, porque algún día sería santa. Y así me las iba componiendo con ellos y sosteniendo y resistiendo aquella lucha que de verdad me hacía sufrir por la poca humildad mía, porque aunque tenía yo tantos deseos de servir y amar a Dios, todavía sentía lo que en estos casos suele decir el mundo, y había preferido poderlo hacer de manera que nadie lo hubiese entendido, cosa imposible y que nuestro Señor no permite, pues no le gustan los discípulos ocultos, sino los que le siguen en público y le acompañan en el camino de la cruz. Como nuestro Señor vio que todavía tenía yo respetos humanos y que no le servía a cara descubierta, sino que procuraba encubrir el llamamiento que Él me había hecho con tanta misericordia, y yo era un siervo vergonzante y oculto, en vez de castigarme como merecía, me estimuló con otras nuevas gracias extraordinarias, por más que entonces yo no las comprendía, pero no por eso dejan de obrar en mí los efectos que nuestro Señor se proponía. Al despertar una mañana de aquellos días y fijarme en el techo de la habitación en la que estaba, porque atrajo mi mirada una luz resplandeciente, vi una estrella grande y muy reluciente, blanca, pero aunque digo estrella, no era como las que vemos en el cielo, que este nombre de estrella le doy porque no encuentro otra comparación. Tenía forma entre larga,
así como un medallón o como el escudo que ahora llevamos. En el centro se distinguía una figura que, a mi parecer, si no me engaño, era la Virgen. Estaba rodeada de una luz clarísima que tampoco tiene comparación con ninguna luz de las que vemos aquí, ya sea artificial o natural, pues es tan distinta de las que vemos que no encuentro comparación. Es brillante, clara, pero no vislumbra, no mortifica la vista como sucede con el sol. Aunque guste, no se puede mirar. Es una luz tan suave, apacible, hermosa y tan penetrante que deja el alma inundada de inefables dulzuras. Desde aquel dichoso y venturoso día, esta gracia o visión era continua. Lo mismo era de noche que de día, lo mismo a oscuras que con luz. En todo tiempo y lugar, a toda hora y en cualquier ocupación que estuviera. Aunque cerrara los ojos la veía, quisiera o no quisiera, aunque no me pesaba nunca verlo. Antes, por el contrario, sentía mucha consolación mi alma. Con todo, yo misma procuraba probarme y ver qué sería aquello. Cuando me acostaba, me gustaba estar a oscuras, porque aunque siempre lo veía, a oscuras resplandecía más aquella luz. Cerraba los ojos y me apretaba fuertemente la cara sobre la almohada, pero nada me valía, porque de cualquier manera que me pusiera, veía aquella luz. Así estuve por espacio de algunos años, no lo recuerdo bien, pero me parece que serían 5 o 6, que era tan continuo todo esto que me encontraba como en medio de un castillo de fuegos artificiales, cuando dispara aquellas luces, chispas y cohetes, solo con la diferencia que estos son compuestos por los hombres y aquellos inventados y disparados por el Sacratísimo Corazón de Jesús, ardiendo en llamas y deseando comunicarla a los corazones tibios y fríos como el mío. Así me tenía rodeada y metida dentro de este castillo, que no sé darle otro nombre, de luz, de fuego y de gracia, que aunque yo quisiera, no podía escaparme, porque estaba cercada por todas partes en aquella bendita red, donde quedé presa para ser libre, cogida para ser suelta y atada para volar. Bendito sea Dios, y alábenle los cielos y la tierra por tanta misericordia y bondad. Yo no sabía qué significaba todo esto, ni para qué, ni qué debería yo hacer en vista de una cosa tan extraordinaria y nueva para mí. No me inquietaba, al contrario, sentía paz, alegría, devoción y deshacimiento de todas las cosas que antes me halagaban y distraían. Y así, con este embebecimiento, pasaba el tiempo y las horas sin advertirlo, como solemos decir cuando lo pasamos en cosa que nos da gusto y nos deleita, y esto, tratando de deleites de la tierra, que al fin son falsos y perecederos. ¿Qué serán los de arriba? ¿Qué son los verdaderos, los seguros, los que alegran el alma, los que satisfacen el corazón y recrean las potencias y sentidos? Así yo ya no quería compañía de criaturas. Siempre deseaba estar sola. No tenía con quién comunicarme porque tampoco me entendían, ni conocía persona espiritual que me pudiese ayudar.